El 25 de septiembre de 2025, después de pasar más de 26 años en el corredor de la muerte, Geoffrey Todd West fue ejecutado por hipoxia de nitrógeno en Alabama. Revelaremos qué ocurrió ese día, cuál fue su última comida y cuáles fueron sus últimas palabras. Eran las últimas horas del 27 de marzo de 1997, entrando ya en la madrugada del día 28, en Gadsden, Alabama. Geoffrey tenía solo 21 años, pero su vida ya estaba rota sin remedio. Estaba profundamente metido en las drogas y se encontraba en libertad condicional tras haber estado en prisión por una condena previa de robo. Esa noche, conducía por las oscuras calles con su novia, Amy Pierce, a su lado. Su destino no era al azar. Iban hacia Harold's Chevron, una pequeña gasolinera en Nokalula Parkway. Geoffrey había trabajado allí alguna vez. Conocía el lugar, los turnos y los momentos de calma cuando nadie miraba. Pero no se trataba de un viaje nostálgico. Geoffrey tenía un plan, y la gente de su entorno ya había escuchado las señales de alarma. Quería robar la Chevron, pero no como la última vez. La última vez lo atraparon, identificado por un dependiente que sobrevivió para contar lo ocurrido. Y esa humillación se le quedó grabada. Así que esta vez, prometió que todo acabaría de otra manera. Les dijo a otros lo que pensaba hacer. No iba a dejar testigos. Sus palabras fueron claras: matar a la persona que esté allí. Dentro de la tienda, Margaret Parrish Berry, de 33 años, trabajaba en el turno de noche. Geoffrey entró con una pistola calibre 45, y lo que sucedió después fue rápido. Le apuntó con el arma, la obligó a tirarse al suelo detrás del mostrador y tomó $250 de una lata de galletas donde la tienda guardaba parte del dinero. Luego le puso la pistola en la parte trasera de la cabeza y apretó el gatillo. Disparó solo una vez y Maggie murió de inmediato. Geoffrey salió con calma, regresó al coche donde Amy aún lo esperaba, se subió y se fue. Y así, una vida terminó por apenas $250. Pero la policía no estaba lejos. La investigación avanzó rápidamente y en cuestión de horas, los detectives ya seguían pistas. Y no pasó mucho tiempo antes de que un nombre saliera a la luz. Donna Mitchell, otra empleada de Chevron, dijo a los investigadores que había visto a Geoffrey en la tienda 1 o 2 días antes del tiroteo. Y no estaba solo. Con él estaba Joseph Scott Huey, un hombre al que los detectives ya conocían bien. Scott tenía un largo historial con la policía. Había estado entrando y saliendo de problemas durante años, y a veces incluso trabajaba como informante, lo que lo hacía fácil de localizar. Los investigadores fueron directo a él, y la conexión entre Scott y Geoffrey dio a los detectives una pista sólida. A partir de ahí, el caso avanzó con rapidez. Los fiscales dirían más tarde al jurado que el crimen había sido resuelto en 24 horas, y no estaban exagerando. La declaración de Donna, el hecho de que Geoffrey hubiera trabajado en la Chevron en el pasado y su vínculo con Scott le dieron a los detectives todo lo que necesitaban. Geoffrey fue arrestado solo unos días después del asesinato de marzo de 1997, pero tardó mucho más en llegar a juicio. 2 años después, en junio de 1999, el juicio finalmente comenzó. Para entonces, el Estado había reunido una montaña de pruebas. Estaban las declaraciones que Geoffrey había hecho antes del crimen, diciendo a otros que quería robar la Chevron y no dejar testigos. Estaban las cartas que escribió a su novia, Amy Pierce. Ella admitió en el estrado que había tachado líneas porque hacían ver culpable a Geoffrey. Y cuando un perito estatal usó luz especial y métodos químicos para revelar el texto original, esas palabras ocultas señalaron directamente a la participación de Geoffrey en el asesinato. Todo pintaba el mismo panorama. Geoffrey planeó el robo, lo llevó a cabo y silenció a Maggie para evitar ser identificado. El 1 de junio de 1999, el jurado declaró a Geoffrey culpable de asesinato capital durante el transcurso de un robo. Y esa misma tarde comenzó la fase de sentencia. El jurado tenía que decidir: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, o la pena de muerte. El abogado de Geoffrey se levantó y empezó a pedir clemencia, exponiendo razones por las que su cliente debía salvarse. Pero Geoffrey no estaba interesado.
Frente al tribunal, tiró de su abogado de vuelta a su asiento y le dijo que no dijera una palabra más. Declaró que era inocente y aseguró que no quería pasar su vida tras las rejas. Si no podía salir libre, prefería morir. Y el jurado lo tomó al pie de la letra. Por una votación de 10-2, recomendaron la pena de muerte. Un mes después, el 7 de julio, el juez revisó el caso y estuvo de acuerdo. Geoffrey fue sentenciado a morir. Y aunque él lo había pedido, probablemente no esperaba que pasarían casi 3 décadas antes de que la sentencia finalmente se cumpliera. En esos años presentó apelación tras apelación, buscando una salida. Pero cada intento fracasó. La condena y la pena de muerte se mantuvieron. El tribunal citó 2 factores agravantes. Había cometido el asesinato estando ya bajo una sentencia de prisión y mató a Maggie mientras cometía un robo. Su juventud y su historial delictivo limitado se ofrecieron como factores atenuantes, pero al final no importaron. La brutalidad del crimen pesó más que todo lo demás. Pero Geoffrey no fue el único bajo escrutinio. Amy no había apretado el gatillo, pero aún así formaba parte de lo ocurrido aquella noche y de lo que vino después. No era solo su novia. Estuvo allí cuando Maggie murió, y los fiscales dijeron que desempeñó un papel en lo que pasó después. Cuando los investigadores empezaron a armar el caso, las acciones de Amy llamaron la atención. Había recibido cartas de Geoffrey desde la cárcel, pero en lugar de entregarlas a las autoridades, intentó protegerlo. Tachó las líneas más incriminatorias antes de entregarlas. Y como estaba al volante del coche de huida, los fiscales la acusaron de los mismos delitos que a Geoffrey. No escapó a la responsabilidad. Argumentaron que había ayudado a ocultar la verdad, lo había encubierto, y trató de desviar la investigación. Amy finalmente se declaró culpable y aceptó testificar. Fue sentenciada a 35 años de prisión. Pero no hay constancia de que actualmente esté recluida en ninguna prisión de Alabama, 28 años después de su arresto, lo que significa que fue liberada antes de tiempo. Mientras tanto, tras 26 años en el corredor de la muerte, el tiempo de Geoffrey se acababa. Finalmente se fijó una fecha, el 25 de septiembre de 2025. Las batallas legales habían terminado y el Estado se preparaba para ejecutar la sentencia. Pero no todos estaban listos para ello. El hijo de Maggie tenía apenas 11 años cuando su madre fue asesinada. Era lo suficientemente mayor para entender lo que había pasado, pero demasiado joven para procesar el peso de aquello. Durante casi 3 décadas, vivió bajo la sombra de esa noche. Vio cómo cada titular, cada audiencia judicial y cada apelación se centraban en Geoffrey. Y a lo largo de todo ese tiempo, el sistema tomó decisiones en su nombre sin preguntarle nunca lo que él quería. Ahora, con la ejecución de Geoffrey programada para el 25 de septiembre, el hijo de Maggie finalmente dio un paso al frente con algo que nadie esperaba. No quería que Alabama ejecutara al hombre que mató a su madre, porque eso no la iba a devolver. En cambio, quería otra cosa, una conversación, un encuentro cara a cara con Geoffrey, para hacer las preguntas que lo habían atormentado, y sobre todo, para decir algo que nadie esperaba: lo perdonaba. Esa decisión venía de su fe. Creía en las palabras de Cristo, que el perdón abre la puerta a la salvación. A sus ojos, la cadena perpetua sin libertad condicional era castigo suficiente. La muerte, dijo, era el Estado intentando jugar a ser Dios. Y tenía un mensaje para él. Te amo, quería decirle a Geoffrey. Dios te ama. Mi madre te amaría porque nosotros te perdonamos. A través de sus abogados, Geoffrey aceptó la reunión. Incluso con el tiempo en su contra, dijo que sí. No quiso negar lo ocurrido. Admitió que había matado a Maggie. A los 50 años, dijo que todavía luchaba por comprender la decisión que había tomado a los 21. Desde su celda, Geoffrey admitió que el peso de aquello nunca lo abandonó. No hay un solo día en que no lo lamente. Ojalá pudiera deshacerlo, dijo. Lo que más quería, explicó, era tener la oportunidad de mirar a la familia de Maggie a los ojos y pedir perdón. Lo siento mucho por el dolor que les he causado. Lamento lo que les quité. Espero y rezo que puedan perdonarme. El hijo de Maggie creía que su madre habría querido eso. Creía que ella también ya había perdonado a Geoffrey.
No quiero que este hombre muera, dijo. La venganza no le corresponde al Estado, le corresponde al Señor. Le rogó a la gobernadora Kay Ivey que le concediera una prórroga. Pidió solo un poco más de tiempo. Tiempo para sentarse frente al hombre que asesinó a su madre. Tiempo para sanar. Pero al final, nada de eso importó. Incluso entregó una petición en la oficina de la gobernadora Kay Ivey, pidiéndole que detuviera la ejecución. Pero la respuesta de la gobernadora fue firme. Dijo que respetaba su fe, pero que la ley era clara. Alabama reservaba la pena de muerte para lo que llamaba las formas más atroces de asesinato. Y ella tenía que respetar esa ley. El reloj siguió corriendo, y el Estado siguió adelante con la ejecución. En las últimas semanas, Geoffrey y el hijo de Maggie intercambiaron cartas. Ambos pidieron un encuentro antes de la ejecución, pero el Estado lo negó, citando preocupaciones de seguridad. Esto significaba que los deseos de su madre no se cumplirían. Los dos no se verían cara a cara, y Geoffrey fue ejecutado. En la tarde del 25 de septiembre de 2025 había llegado el momento. Geoffrey pasó sus últimas horas con 8 visitantes, y para su última comida eligió quesadillas de pollo. Su ejecución se llevaría a cabo con gas nitrógeno, un método que Alabama apenas había comenzado a usar recientemente. El proceso consistía en ajustarle una máscara de gas apretada en el rostro e introducir nitrógeno puro, cortando así el oxígeno que necesitaba para sobrevivir. A las 5:56 de la tarde, los oficiales lo sujetaron a la camilla. Su rostro se veía tranquilo y giró levemente para darle a su abogado una última señal de pulgar arriba desde detrás de la máscara. Cuando el alcaide le preguntó si tenía algunas últimas palabras, Geoffrey simplemente respondió: «No, señor». Pero a través de su abogado, dejó un mensaje. Dijo que estaba profundamente conmovido por el perdón ofrecido por el hijo de Maggie. También compartió que se había convertido al catolicismo a principios de ese mismo año y que había sido bautizado. «Estoy en paz», escribió, «porque sé a dónde voy, y espero ver a la señora Berry cuando llegue allí». Entonces, el gas comenzó a fluir. Durante los primeros 2 minutos, permaneció consciente y parecía luchar. Sus ojos se mantuvieron abiertos, su pecho se agitaba y su boca se contraía. Su cabeza se inclinó hacia un lado y su mano izquierda se cerró en un puño. Parecía que le salía algo de espuma por la boca. Alrededor de las 6:01, su respiración empezó a volverse más lenta, superficial, interrumpida por largas pausas, y para las 6:07 dejó de moverse. Fue declarado muerto a las 6:22 de la tarde. Geoffrey Todd West tenía 50 años. En ese mismo instante, en otra parte del país, tuvo lugar otra ejecución. Si aún no has visto ese video, asegúrate de verlo a continuación. ¿Qué opinas? ¿Se ha hecho justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios.